Hasta este punto del tema 5 hemos estudiado herramientas de personalización y transformación de los datos. En este vídeo vamos a mostrar cómo funcionan las herramientas de visualización de datos, que permiten y abren la posibilidad de formular preguntas que de otra forma el investigador no se habría podido formular. Concretamente vamos a trabajar con la herramienta Palladio, que ha sido creada en la Universidad de Stanford. Palladio nos permite, con los datos que le aportemos, generar mapas de este tipo de conexiones, visualizar los datos en forma de gráfico, generar nuevas tablas con los datos que hemos aportado y también visualizar los datos en forma de galería. Vamos a entrar directamente en la herramienta y a trabajar con una de las hojas de datos, los datos de ejemplo que contiene la herramienta. Vamos a ver qué se puede hacer con este tipo de datos. Lo primero es descargar la base de datos, una base de datos que nos aparece en formato CSV y que contiene distintas dimensiones: nombre, lugar de nacimiento, lugar de llegada, fecha de nacimiento, sexo, posición, lugar de muerte, fecha de muerte, figura, imagen, web y fuentes primarias. En concreto, esta base de datos es de una serie de personas ilustres que en algún momento de su vida pasaron por la ciudad de Mónaco. Cada uno de nosotros tendremos que elaborar nuestras bases de datos con lo que nos interese, autores latinos, cartas, etcétera, y empezar a trabajar y descargar esta base de datos. Por cierto, la forma de descargar la base de datos, nuestra base de datos, sería en este espacio de trabajo. Tendríamos que copiar y pegar nuestra propia base de datos. Como decimos, nosotros vamos a trabajar ahora con los datos que aparecen como muestra. Y lo primero que vamos a hacer es, pues, elaborar un mapa y visualizar en un mapa la información que se nos ofrece. En concreto, hay que elegir primero qué tipo de mapa queremos, un mapa de punto a punto, y elegir las dimensiones de salida y de llegada. Sería interesante, por ejemplo, estudiar de dónde procedía todas estas personas que en algún momento de su vida llegaron y vivieron en Mónaco. Y entonces, si le damos al cursor, generamos un mapa directamente con los lugares de procedencia de todas estas personas. Siempre todos llegan a Mónaco y pues llegan gente desde Estados Unidos hasta distintas partes de Europa e incluso Asia. Otra cuestión que podría interesarnos visualizar en un mapa sería, por ejemplo, lugares de nacimiento de estas personas que pasaron alguna vez por Mónaco, y lugares, por ejemplo, lugares de muerte, donde nacieron y donde murieron. Y aquí encontramos un nuevo mapa con la posibilidad de visualizar punto de llegada y punto de partida, punto de nacimiento y punto de muerte. Una segunda cosa que se puede hacer es elaborar gráficos. Y por ejemplo, esta faceta, esta herramienta es especialmente interesante para estudiar las relaciones, los mapas de relaciones, los contactos, las redes que se pudieran establecer en cualquier ámbito intelectual, social, etcétera. Por ejemplo, nosotros podemos elaborar mapas de redes donde aparezcan los nombres de las personas y el punto de llegada, que será Mónaco. Y entonces podemos visualizar sería mejor nombre de persona y el lugar de llegada. Ahora sí, encontramos en un gráfico pues Mónaco, que es el punto de llegada, y podemos visualizar de una vez todas las personas que están implicadas en la base de datos. También podríamos agrupar nombre de persona, relacionar nombre de persona y su posición social, y entonces nos aparecen los distintos grupos separados por su posición social: autores,
turistas, financieros, etcétera. Incluso podríamos hacer una primera visualización de las personas que son según su género. Personas según su género. Nombre de persona según su género. Y encontramos dos grandes grupos de hombres y de mujeres. Otra cosa que podemos hacer es, como ya he dicho, generar tablas, distribuir los datos en nuevas tablas. Por ejemplo, en una primera tabla lo primero que podemos hacer es incluir los nombres de las personas, de los famosos, de los ilustres. Podemos ir añadiendo consecutivamente nuevas dimensiones, como por ejemplo lugar de nacimiento. Podemos ir añadiendo nuevas dimensiones, como por ejemplo posición social. Y de esta manera seleccionamos los datos que nos interesa visualizar en este punto. Otra posibilidad que nos ofrece Palladio es realizar búsquedas dentro de nuestra base de datos. Por ejemplo, podemos hacer una búsqueda en cuanto a la dimensión de género y nos sale que 50 de las personas incluidas en la base de datos son hombres y 23 mujeres. Podemos igualmente agrupar las personas por posición y entonces nos salen 22 aristócratas que pasaron por Mónaco, 17 financieros, 13 artistas, etcétera, etcétera. Línea del tiempo. Pues en la línea del tiempo habría que introducir fechas, por ejemplo, la fecha de nacimiento, número de personas y agrupadas por el nombre. Y de esta manera tendríamos todas las personas agrupadas desde el principio de la primera fecha, antes de 1780, hasta más allá del siglo, empezando ya el siglo XX, y si pulsamos en cada uno de ellos, pues vemos la persona que está reflejada en la línea del tiempo. Incluso podríamos ver una línea del tiempo que representa un lapso de tiempo, un time span. En este caso podríamos añadir la fecha de nacimiento en primer lugar, luego la fecha de muerte, agrupadas y etiquetadas por el nombre de las personas, y aquí tendríamos todas las entradas de la base de datos visualizadas en una línea del tiempo. En este caso, por ejemplo, estaríamos con Mata Hari, que vivió desde el año 1876 hasta 1917. Todas estas visualizaciones se pueden descargar a nuestro ordenador y poder ser utilizadas en websites, en otro tipo de presentaciones. Por ejemplo, esta línea del tiempo, este lapso temporal, se puede descargar en un formato SVG y así podríamos operar con todas y cada una de las visualizaciones que se han visto en este vídeo. Como ven, es una herramienta muy interesante, espectacular y que realmente puede servir de ayuda para nuestro estudio y nuestro trabajo con datos de todo tipo dentro de las humanidades.